El en medio. El en medio. Y la reunión normal debe tener Entonces no olviden que en la corteza están los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el renal crónico se afecta o no los glomérulos. Claro que sí. Y una de las principales causas de cualquier riñón deficiencia lo que habitualmente hace. Miren las etapas del renal crónico. Etapa 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, de lo que funciona al 100%, conforme se va dañando, va perdiendo función, hasta que finalmente no funciona casi nada. Miren, de esta etapa 1, para que llegue a la etapa 5, ¿cuánto tiempo creen que debe pasar? ¿Semanas o meses? Muy razón. Para que llegue de etapa 1 a etapa 5, ¿cuánto tiempo creen que debe pasar? ¿Debe pasar? Años. Es más, décadas. 10, 20, 30 años. ¿No? ¿Sí? 10, 20, 30 años de afectación para que el riñón deje de funcionar de esa magnitud. ¿Sí? No es como en el renal agudo, ¿no? En cuestión de horas o días, de los que son normales que tienen 0.9 o 1, está en 3, en 4. No, aquí no. En el renal crónico, aquí empieza con creatina de 0.9. Y aquí para que llegue a etapa 5, ¿cuánto está creatina? Alrededor de 4. Miren, para que llegue de 1 a 4 creatinina, pasan 20, 30, 40 años. No es como en el agudo, que en cuestión de 2, 3 días, la crea puede estar en 2, en 3. ¿No? En el crónico no. Es poco a poco. Pero aquí hay un tema bastante importante. Cuando el paciente llega de una etapa a otra, ¿será o no será reversible? Como en el agudo, ¿no se acuerdan que en el agudo, si manejábamos bien, podía revertir el cuadro? ¿Aquí qué creen? No, ya no es reversible. En el renal crónico, cuando avanzan las etapas, ya no puede o ya no retrocede a etapas previas. ¿Por qué? Porque es progresivo, es irreversible. Y vamos a ver por qué. Entonces, al final, cuando llega a la etapa 5, ¿cuál es el tratamiento? Diálisis. ¿Cuáles son las dos opciones? O diálisis o trasplante renal. Así es, ¿no? O diálisis, ¿sí? En este caso es una hemodiálisis, o trasplante. No le queda otra opción. No le queda otra opción. Miren, ¿cuándo llega un paciente de hemodiálisis? Cuando el riñón le funciona ¿cuánto? Menos del 15 de depuración. 15 mililitros por minuto por ¿Y cuál es el factor de riesgo más conocido para que un riñón sano termine dañado de esa magnitud? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? La diabetes, ¿y cuál más? Y la hipertensión. Son los enemigos silenciosos en el paciente que dañan su riñón. Y la gente se confía. No, pero a mi vecino le pusieron diálisis cuando estaba hinchado, estaba pálido, tenía calado. Yo no tengo nada, estoy tranquilo. Se confía los pacientes, ¿no? Este es silencioso. Poco a poco, la diabetes o la hipertensión van dañando, van dejando de funcionar las nefronas. ¿Cuántas nefronas tenemos en cada riñón? ¿Cuántas? ¿Cuántas nefronas tenemos en cada riñón? ¿100,000? 200,000.
500.000. ¿Más? 120.000. Tenemos 1.000.000 de nefronas por cada riñón. Entonces, pues, la diabetes y la hipertensión van dañando nefrona por nefrona. Claro, una nefrona en 1.000.000, pues no pasa nada, ¿no? Pero miren, ¿cuánto creen que debe dañarse las nefronas para que llegue a diálisis? ¿Con cuántas nefronas ya el parte del riñón no es suficiente? Cuando se daña aproximadamente el 75% de la nefrona. Es decir, que muera 700.000 nefronas y solo le queden algo de 300. Entonces tenemos una amplia reserva, ¿no? ¿Sí? Tenemos una amplia reserva. Muy bien. Acá está la nefrona, ¿se acuerdan? La nefrona acá está. Los médulos, sus túbulos. Entonces, por acá le llega sangre. Aquí se acumula la sangre y filtra, pues, ¿no? Por presión. Filtra gotita a gotita, se reabsorbe lo que necesita y se elimina agua, que forma la orina, se elimina potasio, se elimina urea, se elimina creatinina, iones y los riñones, también se elimina eso, ¿cierto? Fósforo, se elimina los fosfatos. Entonces, una función principal del riñón, ¿cuál es? Formar orina, muy bien. ¿Sí? Formar orina, la nefrona, ¿no? Muy bien. Miren las otras funciones del riñón. ¿Me vas a ver? Equilibrio de sodio y agua. ¿Sí? Si nos sobra agua, ¿el riñón qué hace? Lo elimina. Si nos falta agua, la orina la concentra y en un momento. ¿Y dónde va el agua, quién va? ¿Qué hace con el potasio? ¿Tiende a retenerlo o tiende a eliminarlo? Tiende a eliminarlo. Así es, ¿no? Entonces, si el riñón falla, el potasio se empezará a acumular en la sangre, ¿no? ¿Qué hace con la urea y la creatinina? ¿Tiende a acumularlo o tiende a eliminarlo? Tiende a eliminarlo. Así es, ¿no? Puedo que la urea y la creatinina en sangre son bajitas. Urea 30 y creatinina menos de 1. Entonces, si no elimina las toxinas, se empieza a acumular en sangre. ¿Qué hay de la eritropoyetina? ¿Se produce o no en el riñón? Así es, el riñón, la nefrona, produce eritropoyetina. ¿Dónde actúa la eritropoyetina? En la médula, formando glóbulos rojos. Entonces, si falta eritropoyetina, ¿qué ocasionará? Anemia. El riñón, la nefrona, ¿qué hace con los iones y los riñones? ¿Lo acumula o lo elimina por la orina? Lo elimina, así es. No olviden que los iones y los riñones, si no se eliminan, se acumulan en sangre y ¿qué produce? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Qué hay de la vitamina D con la nefrona? ¿La produce? No, la activa. Si la vitamina D no se activa, no funciona. ¿Sí? No funciona. ¿Y qué es la vitamina D? Absorbe el calcio ¿de dónde? De los intestinos. Y gracias a la vitamina D, es que nuestro calcio que comemos, en la leche, en el queso, ¿sí? Lo absorbemos y llega a la sangre y se va al hueso. Si falta vitamina D, porque no hay quien lo active, ¿qué pasa con el calcio en la sangre? ¿Aumentará? No. Disminuirá. Y se activan otras hormonas, ¿no? Para darle calcio. ¿Qué hace con el fosfato? Lo elimina. Pues miren cuántas funciones tiene el riñón. ¿Sí? Entonces cuando falla el riñón, todo eso se produce, por jóvenes, ¿no? Todo eso se produce.
Entonces cuando falla el riñón, todo eso se produce. ¿Sí? Todos esos problemas se producirán. ¿Sí? Esta ya pueden estudiar, está por mitad de ¿ya? Se producirá pues, si se acumula agua y sodio. Sí, está por el final. Sí, está por ahí. Eso es lo que le acuerdo. Se produce hipertensión, se produce uremia. ¿Cuál es el término cuando se acumula potasio en sangre? Hiperpotasemia o hipercalemia. Hay dos términos. Se produce uremia, anemia, si no hay tropoetina, acidosis, hipocalcemia, ¿no? Esta es la parte introductoria, no estamos en la introducción. Muy bien. ¿Ustedes han escuchado de la teoría de la neuronas? Si un buey se cansa y no jala, ¿qué deja jalar? Igual es acá. Si las nefronas se están dañando, ¿quiénes deben tratar de formar el litro y medio de orina? Las que quedan. Pero ese proceso engaña al paciente, porque apenas puede estar dañando sus nefronas, pero como las que quedan sanas se están sobrecargándose, entonces forma un litro y medio de orina, elimina potasio, elimina fosfato, y está tranquilo. Está tranquilo. ¿Pero a costa de qué? A costa de un sobreesfuerzo de las nefronas intactas. Sobreviviendo. Pero a la larga, las nefronas quedan intactas, ¿qué va produciéndose? Se va destruyendo. Y así poco a poco, de lo que empezó con 1 millón, si no se cuida, va a terminar con 200.000 y en diálisis o trasplante. ¿Sí? Esto es lo que a la RC lo comparan como una autopista de un solo sentido, ¿no? Lleno de carros. ¿Ustedes creen que una autopista de un solo sentido y lleno de carros se puede retroceder? Imposible. Igual es el riñón en RC. Una vez que pasa de una fase a otra, ya no hay retroceso. Ya no hay retroceso. Y peor, si llega al estadio 5, ya no le queda de otra que diálisis, ¿no? Y se habla acá del efecto dominó, ¿no? ¿Han jugado esto? ¿No? ¿Qué es el efecto dominó? Está todo ordenado, bien estructurado, pero si una ficha se cae, todas pierden, todas terminan cayendo. Igual es el riñón en RC. ¿Sí? Una vez que empieza el proceso, una vez iniciado, ya no hay vuelta atrás. ¿Claro? Muy bien. Entonces, en el concepto de RC, ¿qué palabras deben recordar? Que es continuo, progresivo, irreversible. ¿Ya? Ese es el RC. No es como el renal agudo, que yo manejo bien, hidrato, le doy tiempo y el riñón se recupera. Es reversible, recuperable. Aquí no. Si hoy le hago creatinina y está en 1.8, de aquí en 3 meses más, dos cosas. O estoy en 1.8 o tendrá 1.82. O sea, no me toca nada. Es que es así, ¿no? El renal crónico no progresa rápidamente, pero no retrocede. Si tiene ya 2 de creatinina, de aquí en 3 meses seguiré en 2 como mínimo. Estoy preocupado. Y la vez pasada también me encontraron sangre en la orina. Cuando hay algo como ese, persistencia de sangre en la orina, ¿sí? Así esté la creatinina normal, se considera también RC, pero sería estadio 1. Igual, doctor, mi creatinina está en 0.9, ¿no? Pero me han dicho que como soy diabético, estoy perdiendo proteínas en la orina. También la proteinuria, que es continua, es un indicador de enfermedad renal. Entonces acá hay 2 conceptos. O puede ser, doctor, yo no tengo sangre en la orina, no tengo proteínas en la orina, mi creatinina está en 0.9, pero ¿sabe qué? Tengo quites en el riñón.
también sería un IRC estadio 1. Entonces, ¿qué palabras me recordar? Es persistente, irreversible, por más de 3 meses, por daño estructural, por ejemplo, quiste, o por daño de presencia de marcadores de sangre, proteinuria. Entonces, pues, dígame, si un riñón tiene quistes como estos, ¿usted cree que de aquí a 50 años siga funcionando como de 20 años? Imposible. Ahora tiene 20, tendrá que tiene 0.9. Pero este riñón de aquí 20, 30 años va a tener con la que elevada. Entonces, pues le digo, el concepto de RC, por un lado está la creatinina o la filtración, y por otro lado está la estructura del retinol. ¿Qué estructuras estaban en la corteza? Los la corteza es esta, ¿no? Acá estamos tú. Ahí tenemos el glomérulo. Miren cómo el glomérulo viene su arteriola aferente, por acá llega sangre, ¿sí? Por acá llega sangre, se acumula aquí la sangre, ¿no? Y va a haber presión que filtra esta barrera, ¿no? Y se filtra, y se va formando el filtrado glomerular, ¿no? Gotita a gotita. Miren esta estructura, ¿lo alcanzan a ver? Son los podocitos, ¿no? Los podocitos, ¿no? Con sus pies, ¿no? Y dejan un espacio entre podocito y podocito. Miren en el endotelio. Entonces, es obvio, pues, ¿no? Así como en el pulmón, ¿se acuerda la membrana alveolo-capilar? Acá en el riñón igual. Esta membrana del glomérulo debe ser delgada, que permite el paso del líquido y alguna sustancia para eliminar. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La luz del vaso. Acá está la luz del vaso. Miren dónde está el mesangio. Solamente en una parte, ¿no? Localizada. Entonces miren dónde está el mesangio. Ese de verde, ¿no? Ese de verde. Ese de verde. Ese de verde. Por acá además el mesangio. ¿Por qué les hablo del mesangio? Porque cuando el mesangio se activa, ¿no? Cuando el mesangio prolifera, por ejemplo en inflamaciones crónicas, ¿qué hacen las células mesangiales? Producen, uno por un lado inflamación, y por otro lado activan las fibroblastos, colágeno. Y colágeno, ¿a qué lleva eso? Fibrosis, muy bien. Colágeno, fibrosis. Ahí está el mesangio, ¿no? Entonces por acá llega la sangre y se va filtrando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Este es como una breve consulta. Ahora, ¿cómo se clasifica el RC? ¿Recuerdan en la liga hablábamos del 3, ¿no? Aquí 1, aquí 2, aquí 3. También era de otra forma, ¿no? Renal, intrarenal, renal. Aquí no. Aquí hay la clasificación más conocida, ¿no? La estadio. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4, 5. En el estadio 1 estamos todos, ¿no? Todos tenemos indicación más 90. Pero nosotros no somos RC estadio 1. ¿Quién será RC estadio 1? Aquel que esté como nosotros de función, pero o tiene hematuria persistente, o proteinuria persistente, o mucho ciclo renal. ¿Sí? Como ustedes dan nosotros, yo funciono al 100%, claro. No hay hematuria, no hay proteinuria, no hay quiste, no hay daño, no es RC. RC estadio 1 será aquel que
Ellos serían RC estadio 1. ¿A partir de qué estadio? Al partir de esto empieza a hablar de terapia dialítica. ¿A partir de qué estadio? El estadio 4. Estadio 4. ¿Ya? Estadio 4. ¿Sí? Y esto es conocido, esto es sabido. De estadio 1 al estadio 4 pasan años. 10, 20, 30 años. Pero ojo, cuando llega el estadio 4, del estadio 4 al estadio 5, solo pasan meses. Solo pasan meses. Por eso, cuando un paciente está en el estadio 4, es decir, de pura, de 15 a 29, puede ser 20, 25, ¿qué se le tiene que estar diciendo? Que ella tiene que elegir qué diálisis va a usar. O hemodiálisis o la peritonía. ¿Por qué? Porque en cuestión de meses va a terminar ya en diálisis. ¿Sí? Y recuerden, cuando se dializan los pacientes por arteria, por fístula, le crean la fístula y la fístula no se usa inmediatamente. Deben pasar 2 o 3 meses. ¿Sí? Para que se use la fístula. ¿Ya? Por eso que el paciente en estadio 4 ya se le tiene que estar hablando de consejería dialítica para que sepan qué elegir en el momento que requiere diálisis. Ese paciente en estadio 5. No olviden que el estadio 3 se divide en dos: DESA y TERME. DESA y TERME. ¿Cuál es el estadio más pobre? ¿Cuál es el más común? Estadio 2. El estadio 3. es el más 3%. ¿Qué es la mayoría de pacientes? ¿No ven esa torta? ¿Cuál es la causa más común de RC? La diabetes. ¿Y quién le sigue? La hipertensión, ¿no? La diabetes que está en celeste y la hipertensión que está en verde, ¿no? Diabetes, hipertensión. Y por ahí, glomérulo. Yo le digo, en la RC, la estructura que está más dañada, más comprometida, que es la clave de la mala función, es los glomérulos. Los glomérulos. En cambio, en la ira, ¿se acuerdan? La más dañada, ¿quién era? Los túbulos. Es que acá no hay isquemia. Acá es un tema de inflamación a nivel glomerular. Hay algunos pacientes de algunas razas que están más en riesgo de hacer RC. ¿Qué raza? La raza negra, ¿no? ¿Por qué hacen más RC ellos? Porque ellos tienen más predisposición a hacer hipertensión. ¿Sí? La raza negra son más predispuestos a hacer hipertensión y es más, hacen hipertensión un poco más refractaria al tratamiento habitual. Una de las explicaciones es la cuestión genética que les mencioné. La cuestión genética. ¿Sí? Hipertensión. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? ¿Está entendible? Sapo. Me leo todo el libro. El libro lo leo. A ver, ¿cuánto creen que ustedes les funciona su riñón? Saquen sus teléfonos, busquen calculador MDRD. O calculador MDRD. Otros pueden buscar el CKD-EPI. Son fórmulas para
para calcular la depuración. MDRD. Calculador o score, ¿no? Bueno, ustedes, la gran mayoría debe estar en los varones, a lo mucho tendrán 1.1 y las mujeres 1. Pueden ponerle 0.9 o 0.8, más habituales ustedes, ¿no? Cualquier de esos dos, pueden poner MDRD, calculador, o el CKD. CKD, calculador, ¿ya? Todo calculador. ¿Ya? Asuman que tienen una creatinina de 0.9 o se gustan 0.7. O calculen con las dos, con 0.9 y luego con 0.6. ¿Vale? ¿Cómo varía, no? ¿Ya? Ahí les preguntan si son de raza negra, si son varones o mujeres, la edad. ¿Cuánto está ahí? 80. ¿Con cuánto le quedan de acuerdo? Ahora ponerle 0.6. 0.6. Mira cuánto varía en cuestión de décimas. ¿Ven cuánto varía? Miren. ¿Sí? Calculen la depuración con una creatinina de 0.9 y con una creatinina de 0.6. ¿Sí? ¿Cuánto es? 108, con 0.6. Con 0.9, ¿no? Ahora con 0.6. ¿Ves? Miren, pues, miren, con este cambio, miren, solamente 3 décimas ha cambiado y cómo varía la depuración. ¿No? Yo le digo, para que un paciente llegue de este valor a creatinina de 4, que es lo usual para que termine el estadio 5, ¿sí? Pasan décadas, 20, 30 años. ¿Sí? ¿Sí? Porque parece insignificante, ¿no? Doctor, pero 1.2 no es nada. Pero para cuestiones de depuración es bastante cambio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma calculada, ¿ya?, de la depuración o filtración glomerular. Porque también la forma medida en laboratorio, ¿sí? Hay la forma medida en laboratorio de saber cuánto depura, ¿no? En la fisiospato, todo empieza por dónde? Por la muerte o pérdida de nefronas. Por ahí empieza todo. Ya sea por la diabetes, que impactó acá, ya sea por la hipertensión, que dañó acá, ya sea por la glomerulonefritis, que dañó la nefrona. Sea cual sea la causa, todos terminan dañando nefronas. Entonces es obvio pues, que al perder nefronas, la función renal va a disminuir. ¿Sí? Y esta función renal alterada da todos los síntomas que hemos visto anteriormente. Si la nefrona no elimina agua, ni sodio, ni potasio, ¿qué trastorno habrá? Hidroelectrolítico. ¿Sí? Si el riñón o la nefrona no elimina los riñones, habrá acidosis. Si el riñón no elimina los fosfatos, la urea, la creatinina, habrá uremia e hiperfosfatemia. Si el riñón no produce eritropoyetina, anemia. Si no activa la vitamina D, hipocalcemia. ¿Sí? ¿Todo dónde parte? En la pérdida de nefronas. ¿Ah? En la pérdida de nefronas. Aquí no. Entonces, si tuviéramos 1 millón
y 100.000 fallan, no habría problema, pero no. Las 900.000 van a hacer la función que hacían anteriormente el millón. ¿Sí? Pero estas nefronas que están intactas, en el tiempo que se están sobreesforzando, terminan dañadas. ¿No? Y cuando ya hay nefronas insuficientes, viene pues el estadio 5 y viene la gran cantidad de síntomas. ¿Qué les quiero decir? Que los síntomas en RC no aparecen al inicio, no aparecen en estadios iniciales, en estadios avanzados, estadio 4, 5. ¿Sí? Entonces miren, la nefrona normal recibe sangre por la aferente, ¿sí? Y elimina por la eferente. La diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis, ¿qué afecta? Acá la membrana glomerular, ¿no? ¿Sí? ¿Qué produce? Inflamación, activación de citocina y activación de fibroblastos. Pero los fibroblastos, ¿qué ocasionan? Esclerosis, ¿no? Entonces, pues, es obvio que en el riñón, la nefrona, las zonas que estén buenas van a filtrar. Pero la zona que está engrosada, fibrosada, con pérdida del endotelio, pasará por acá, eliminará toxinas, eliminará agua. No es difícil, pero. Entonces, la esclerosis glomerular es uno de los fenómenos que termina haciendo que cada nefrona que se esclerosa deje de funcionar. Y así se van acumulando. Y la esclerosis es la consecuencia, como les digo, de enfermedades como la diabetes, la hipertensión. ¿Ya? Entonces, obvio pues, que si esto ocurre en una nefrona y tiene pues más de 900.000, no pasa nada, ¿no? Tu función va a estar bien. Eliminas urea, formas orina, eliminas potasio, formas eritropoyetina. Pero, cuando el glomérulo se esclerosa, ¿ya? Acá, esclerosis, ¿sí? Y se pierde después de hacerse endoteliales y todo eso. ¿Qué pasa con la membrana basal? Acá tenemos una membrana basal normal. Miren los podocitos, ordenados, ¿sí? Con sus espacios aquí entre cada pie y pie. Entonces, cuando hay enfermedad crónica, la membrana también se altera, se pierden los podocitos, entonces las proteínas que están del lado del capilar, en la normal no deben pasar, como la albúmina no pasa. La albúmina no pasa por dos motivos, porque el espacio para pasar es muy pequeño y porque estos tienen carga negativa y estos tienen carga negativa. Entonces, carga negativa con carga negativa se repele, no pasa la albúmina. Pero cuando hay alteración en los podocitos, se pierde carga y se pierde estructura. Entonces, las proteínas pueden pasar, ¿no? Pasan. Y esa proteinuria, como la albúmina, la proteína o la albúmina que pasa a los túbulos se comporta como proinflamatorio, produce más inflamación, se comporta tóxica para la estructura de la nefrona. ¿Sí? Y el diabético pierde proteínas, ¿no? El diabético pierde proteínas. ¿Sí? El hipertenso, cuando hace nefroesclerosis, también pierde proteínas y acelera más los daños a la nefrona. Por eso que hoy en día se están buscando medicamentos que disminuyan la pérdida de proteínas. ¿Se han encontrado algunos? ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia en eso? Porque se sabe que la proteína en el túbulo es tóxica, es proinflamatoria, daña más a la nefrona. ¿Sí? Más inflamación, más fibrosis, más proliferación. ¿Ya? En el RC no solo se afecta el glomérulo, ¿qué más afecta? También el túbulo, ¿no? El túbulo con sus células normales, en RC
se pierden las fibras tubulares y se fibrosa el intersticio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en RC, a las nefronas que están intactas y que tienen que trabajar más, porque tienen que trabajar porque ven a sus compañeras, a ese estado de sobreesfuerzo, de sobretrabajo, ¿qué término lleva? Hiperfiltración global. Es un mecanismo compensador. Claro, compensa la falta que estaban las anteriores nefronas. Los subtérminos que tienen que recordar en RC es hiperfiltración glomerular. ¿Sí? Ustedes están en las nefronas intactas, están trabajando más de lo habitual para poder cumplir con las funciones del organismo. Hiperfiltración glomerular. Pero, como dice aquí, la hiperfiltración glomerular, ¿a qué induce? A mayor esclerosis glomerular. ¿Sí? Se van muriendo, se van esclerosando poco a poco las nefronas del paciente. Y como les digo, eso ocurre lento. ¿Sí? Ocurre lento. Muy bien. ¿Sí? Miren, ¿ven? ¿Qué ocasiona la hiperfiltración glomerular? Proliferación y fibrogenesis, esclerosis. ¿Por qué? Porque hay un estado proinflamatorio. Como les digo, ¿no? El mesangio, las células mesangiales, las fibroblastas se activan y proliferan y producen fibrosis, ¿no? Se esclerosa el glomérulo. En un momento dado de hiperfiltración se hipertrofia para tratar de compensar y funcionar y cumplir con lo que realmente debe hacer. Y eso está ocurriendo en el RC. Eso está ocurriendo en el diabético, ¿no? ¿De qué edad diagnosticaron la diabetes? De 40. Pero ellos no tenían molestias, ¿no? Ojo, pero el diabético, cuando sabemos que es diabético, el problema de glucosa no empezó a los 40 años, empezó mucho más antes, ¿no? Muy bien. Miren qué factores contribuyen más a la producción de RC. ¿Quién está acá? La proteína, la pérdida de proteínas por las nefronas, se comporta como un efecto tóxico, ¿sí? Porque activa ¿a quién? Al mesangio. La hipertensión también, ¿no? La hipertensión arterial. Claro, es que la hipertensión, no olviden, ¿no? Si hay hipertensión, ¿no? Si hay hipertensión, va a venir con más fuerza la sangre, va a acumularse aquí y también va a ocasionar este aumento de sangre, va a ocasionar, aparte de hiperfiltración glomerular, va a ocasionar también hipertensión. ¿Qué cosa? Intraglomerular. Eso es otro término que tienen que recordar. Hipertensión intraglomerular. Y ese estado de hipertensión intraglomerular también produce toxicidad, inflamación y activación del mesangio. ¿Sí? ¿Ya? Hipertensión. Puedo que la diabetes y la hipertensión son los factores más asociados a RC. ¿Y ustedes creen que la diabetes y la hipertensión es